Y habíamos anunciado ya desde algunos programas anteriores la importancia de conocer una de las doctrinas o teologías denominadas la predestinación. La predestinación. Y hoy tenemos invitado a un gran pastor, un gran maestro de la palabra, el pastor Guillermo Gómez, quien él nos va a ubicar dentro del texto bíblico, de su contexto, lo que realmente debemos entender por la doctrina de la predestinación. Digamos que haciendo un estudio general y tal vez haciendo algunas conclusiones, puede uno observar como tres posiciones que son bien marcadas. Claro, dentro de ellas pueden haber otras suposiciones, llamémoslo así. Pero, en verdad, si examinamos juiciosamente las Sagradas Escrituras, sabemos que la predestinación está ahí en las Sagradas Escrituras. Pues empecemos por Pablo. Y Pablo se fundamentó en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento de lo que es la predestinación. Y bueno, posteriormente, especialmente en la Reforma, surgen unos grandes maestros, teólogos, doctrinantes, juiciosos, para estudiar la palabra de Dios, como sería el caso de Martín Lutero, Juan Calvino. Bueno, posteriormente vino otros grandes maestros como Jonathan Edward, bueno, John Piper, Arcel Spurgeon, John MacArthur. Bueno, hay cantidad de maestros expertos en enseñar la doctrina de la predestinación. Claro, en lo opuesto, hay una serie, digamos, de denominaciones que yo pienso que es por falta de ilustración y es por falta de hacer una correcta exégesis en las Sagradas Escrituras, es decir, falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras respecto a la predestinación. Y entonces de pronto dicen que Dios es un amor y que Dios es misericordia y que Dios no puede llamar a unos para salvación y otros para condenación, porque no, y entonces empiezan a hacer alguna serie de disgregaciones que Dios nos da el 50% en su llamado y que nosotros ponemos otro 50% para completar el 100% y que entonces nosotros tenemos que cumplir una serie de normas, de leyes, de requisitos, de estrategias, es decir, de buenas obras para lograr la salvación. Y hay algunas posiciones intermedias que llaman la atención, como, pues, por ejemplo, sería el caso de la posición de Arcel Sproul y de otros, desde luego, en donde dicen que la predestinación, digamos, como que empieza después del nacimiento, después de que hay un corazón regenerado, hay un apartamiento, apartados santos para el crecimiento espiritual, pero estas son tres posiciones que vamos a escuchar del pastor Guillermo, en verdad, lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Cordial saludo, pastor Guillermo. Me da mucha alegría que nos apoye, nos enseñe y tenerlo acá por los estudios de Fuego AM, pastor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido hermano Juan, y a los oyentes de Fuego AM. Un saludo fraterno a cada uno de los hermanos que nos escuchan esta tarde. Siempre pues interesados en meditar, en poder discernir a la luz de las Sagradas Escrituras estos temas que, como bien ha dicho usted, hermano Juan, son a veces un poco densos, controversiales, ¿por qué no decirlo? Que a veces dividen eh, en conceptos a los hermanos. Así que es importante que tengamos algún acercamiento esta tarde, por lo menos en los aspectos básicos acerca de esta gran doctrina que nos presenta la Sagrada Escritura. Gracias, pastor. Y qué bueno, amigo. Preste atención. Es muy importante. Entonces, si quieren comunicarse y hay alguna pregunta para el pastor, qué bueno que lo puedan hacer. Háganlo al 322-729
1386. También lo pueden hacer al 317-618-8445. Háganos saber sus inquietudes. Y si hay una pregunta sobre este tema que es muy importante, qué bueno que el pastor nos la pueda absolver. Bueno, Pastor Guillermo, pues como indicaba en ese breve preámbulo, sí, y lo dijo el pastor, mucha controversia, muchas posiciones, a veces debates un poco fuertes, pesados, a veces hasta descalificaciones, y bueno, pero en verdad la Sagrada Escritura es inerrante, y ahí está la verdad, y es lo que el pastor Guillermo nos va a compartir. Entonces, pastor, ¿qué es la predestinación conforme, digamos, lo está establecida o indicada en las Sagradas Escrituras, pastor? Bueno, muy bien, pues empecemos por hablar un poquito de la palabra, del término, ya que usted, hermano, pregunta qué significa la palabra predestinación en las Sagradas Escrituras. Pues bien, cuando tomamos la palabra predestinación en el Nuevo Testamento, en su idioma original, encontramos que el término significa ordenar por anticipado. Predestinar es ordenar por anticipado. Y yo quisiera, querido hermano Juan, llevarle a los oyentes a un texto que nos da mucha luz sobre el significado en la Biblia de la palabra predestinación como algo que se ordena por anticipado, y es Hechos 4:27. En Hechos 4:27 dice la escritura, dice el Señor, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces note que aquí hay una expresión clara, es una expresión, digamos, bastante directa acerca de lo que significa la predestinación en la escritura por la misma Biblia. La misma Biblia se interpreta a sí misma, y aquí nos está diciendo que es todo lo que el consejo de Dios ha determinado antes, o sea, desde antes que sucediera. Entonces la palabra predestinación significa eso, que Dios ordena por anticipado. Y eso está en armonía con todas las Sagradas Escrituras. Y permítame ahondar un poco porque este tema requiere que tengamos varios elementos presentes en nuestro conocimiento, en nuestra mente, de lo que es la escritura en cuanto a lo que nos presenta del ser de Dios y sus obras de creación, providencia y redención. Y lo que nos dice la Biblia acerca del ser de Dios y sus obras de creación, providencia y redención es que Dios tiene un plan. Dios no actúa de manera espontánea. Dios actúa de acuerdo a un plan, a un diseño. Pensemos por un momento, queridos oyentes, si Dios no hubiera preordenado el curso de todo lo que sucede en el universo, sino que hubiera esperado a que cierta condición indeterminada se cumpliera o no, entonces no pudiéramos hablar de los decretos eternos e inmutables de Dios. Dios ha hecho promesas que son verdaderas, que son fiables, que son inmutables, cosas que Él hará, aspectos relacionados con el plan de salvación, como por ejemplo, así como Él profetizó, o Dios nos reveló a través de los profetas que vendría un Mesías y nacería de tal y tal forma, en tal y tal tiempo, en tal y tal ciudad. Es porque Dios tiene un plan, y Dios entonces ha determinado
que ese plan ocurra y nada lo puede alterar ni entorpecer, etcétera. Así que hay una ordenación por anticipado de todas las cosas que van a ocurrir, que van a suceder. Dios entonces ha diseñado todo, ha planeado todo de una manera que ocurra para que todas las cosas conduzcan para el bien de su pueblo escogido y para su gloria eterna. Sea lo que sea, es todo para su gloria, porque de Él, por Él y para Él, dice Romanos, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces Dios no puede cometer errores, Dios es perfecto, Él es infalible, así que Dios no puede ser sorprendido por ningún tipo de circunstancia o de contingencia que no esté planeada, algo imprevisto, que pueda darle un giro, que pueda darle una variación a sus planes. El Señor Jesús dice claramente que Él es quien gobierna. Los salmos dicen, el reino, el Señor reina y domina desde el cielo sobre todo, y es allí donde Él ha puesto su trono, de tal manera que su plan es el que incluye todas las cosas y Él soberanamente lo va adelantando conforme a esa preordenación, conforme a ese plan anticipado que Él ha hecho desde la eternidad. Entonces las cosas que suceden hoy no son cosas que sorprenden a Dios, sino son cosas que Dios mismo ha establecido que sucedan. Volviendo a Hechos capítulo 4, versículo 27, leemos acerca de cómo la captura del Señor Jesucristo, su juicio, que fue un juicio injusto, para que finalmente desembocara en su muerte, todos los actores que iban a participar de ese juicio injusto contra su Hijo Jesucristo, dice Hechos 4:27, tanto Herodes como Poncio Pilatos, los gentiles, el pueblo de Israel, dice, ellos hicieron todo aquello que estaba planeado en el consejo sabio y perfecto de Dios y que Él había antes determinado que sucediera. Entonces no olviden, queridos oyentes, ese texto que nos alumbra mucho y nos dice qué es lo que significa predestinación. Entonces la predestinación en la Biblia significa eso, que Dios ha ordenado por anticipado todas las cosas y que todas las cosas suceden conforme a ese plan y por eso tenemos la garantía, la confianza, la fe, la esperanza que todo lo que Dios nos ha prometido, que todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra no va a fallar, no va a faltar ni una sola cosa de la que Dios nos ha querido entregar acerca de su plan en las Sagradas Escrituras, porque Él todo lo ha preordenado para que así suceda y por eso ha querido revelarnos por anticipado en las Escrituras esas grandes obras de Dios. Eso sería, hermano, como para tener una mayor cantidad de elementos para poder entender este gran misterio, porque en verdad también a veces aparece ante nuestros ojos y nuestra mente finita como un gran misterio, hermano Juan, ¿no le parece? Sí, señor. Y atendiendo a esta enseñanza en su parte conceptual sobre la predestinación, y el pastor fue muy reiterativo en repetirnos algo que está preordenado con anticipación, algo que está planeado con anticipación, algo que está dentro de la soberanía de Dios por su omnisciencia. Y mire, pastor, que pienso que tal vez por nuestra mente finita y de pronto porque racionalizamos o utilizamos elementos de la lógica filosófica para poder captar un mensaje, a veces no lo logramos entender, pero sí quisiera, pastor, que
digamos, nos indicaran en verdad esa organización, esa planeación, ese ordenamiento con anticipación, pastor, ¿cómo lo pudiéramos entender? Porque a veces, reitero, tal vez por nuestra mente finita y nuestros procedimientos lógicos racionalistas, como que no lo entendemos de que cómo puede establecerse algo incluso antes de la creación, pastor. Qué bueno que nos pudiera como hacer más referencia en ese aspecto para nosotros poder captar ese consejo de lo que es un plan previamente ordenado por Dios. Muy bien. Bueno, tratando de dar luz en estos asuntos que nos presenta usted, querido hermano Juan, es importante entonces que partamos del ser de Dios. El ser de Dios nos dicen las Sagradas Escrituras que es la causa primera de todas las cosas. Es decir, que nada existe, ni nada es, ni nada ocurre, si no es Dios quien ha sido la causa de todo eso que existe y ocurre. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque Dios se nos revela en las Sagradas Escrituras como el Dios eterno, que en el principio, dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó los cielos y la tierra. Quiere decir que hubo un momento en que no había creación, que Dios estaba solo haciendo precisión de que no estaba solo en una soledad que lo obligó y lo determinó a crear algo y crear criaturas a su imagen y semejanza para tener compañía. No, él estaba solo en su ser tripartito, es decir, en su unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que él no es que estuviera solo, él se deleitaba, él se complacía, Dios estaba en su soledad perfectamente feliz, perfectamente completo, perfectamente estable. Pero soberanamente, entonces este Dios soberanamente despliega su poder y despliega su sabiduría, despliega su omnisciencia, su omnipotencia, creando un universo y creando una tierra, un cielo, una tierra donde crea un hombre y una mujer a su imagen y semejanza y ordena entonces un jardín y pone allí a estas criaturas para que llenen la tierra de seres iguales a esa imagen y semejanza que les participó, para que la tierra sea llena de su gloria. Entonces, voy a este principio, querido hermano Juan. ¿Por qué? Porque es necesario tener en mente que Dios es soberano y todo lo que ha sido creado depende de Dios. Y Dios entonces planeó esa creación del universo en cada detalle, en cada circunstancia, porque Él es el que la diseñó, Él es el que la ideó, si me permite ese término, y Él fue el que decidió soberanamente cómo hacerla, con qué características, qué criaturas debían habitar la Tierra, qué galaxias, además de esta galaxia, iban a estar también en el universo. Le dio el nombre a cada planeta, a cada estrella, cómo se iban a sostener en el vacío por medio de la gravedad que él creó entre los planetas, etcétera. Así que esta visión de un Dios autoexistente, infinito, eterno, omnipotente, nos debe llevar a que Él es un Dios soberano que no hace nada de manera improvista o que no prevé las cosas y que está continuamente a la expectativa, o que ha creado un mundo y un universo que no va a ser capaz él mismo de controlar, ni va a ser él
mismo capaz de dominar, ni va a ser el mismo capaz entonces de llevarlo hacia una meta, un fin y un propósito. No, Él es el soberano, Él es el todopoderoso y Él ha creado entonces el mundo y ha creado al hombre e incluso ha creado al maligno para su gloria. Entonces todo está dentro de su potestad, dentro de su señorío, dentro de su autoridad. Él, él hace todas las cosas y no hay nada que detenga su mano. Y pues conocemos muchos textos de la escritura. Dice, por ejemplo, Isaías capítulo 14, verso 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces, este es el Dios nuestro, este es el Dios verdadero, este es el Dios que se revela en las Escrituras y este Dios es el que nos permite entender que, que toda criatura, que toda su creación está sujeta a su autoridad, que el día en que algo esté al azar, alguna circunstancia se escape de la autoridad, del señorío, del dominio de Dios, ese algo entonces es un ser que es autónomo, pero el único que es autónomo y que es autoexistente es Dios. Entonces, no sé, hermanos, si por ahí ayuda un poco a dar luz acerca de todo lo que el trasfondo de lo que tenemos que conocer para entender la doctrina de la predestinación, para que no se nos haga raro de que, bueno, ¿y por qué Dios ordena todo y Dios lo preordena todo y por qué solo se hace la voluntad de Dios? Bueno, pues por eso, porque es que nosotros somos simples criaturas, somos solo creación, nosotros somos totalmente limitados y nosotros no podemos ir en ningún sentido en contra de Dios o entorpecer algún tipo de plan de Dios, de su sabio consejo, no lo podemos variar ni siquiera un solo milímetro, no tenemos ese poder, porque Él fue el que nos dio a nosotros el ser, la existencia y todas las facultades, y Él las controla y Él tiene señorío sobre todas las cosas. Excelente, Pastor Guillermo, qué buena explicación, porque a veces desconocemos doctrinas como la de la soberanía de Dios, la de la elección, la soberanía, la voluntad de Dios, y desconocemos esos atributos de que Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, y entonces cuando desconocemos esas doctrinas fundamentales, pues se nos puede dificultar bastante al examinar ya la doctrina de la predestinación. Y agradecemos a una inquietud de el señor Jason Ospitia, y me parece, Pastor Guillermo, que esta pregunta es como el común denominador de lo que hablábamos en la parte del preámbulo, en la que tal vez toman un texto y sobre ese texto hacen toda una doctrina y sobre esa misma doctrina dicen que la predestinación pues no existe o que si está en las Sagradas Escrituras se cae en contradicción. Y es una pregunta que considero, Pastor Guillermo, que es bien interesante poderla absolver. A ver, el pastor me está escuchando, no lo veo en pantalla. Sí, Pastor Guillermo. Sí, aquí estoy, hermano. Ah, sí, qué pena, no lo veía en pantalla. Es un poco extensa la inquietud. Cuéntemela a ver. Pero me parece, pastor, que es el centro de lo que
muchas veces se ha escuchado que la predestinación fue un invento de Calvino o de la Reforma o de los algunos discípulos de Juan Calvino que se llaman hipercalvinistas, pero yo creo que el centro está, voy a tratar de leer bien el texto como está, como es la inquietud de nuestro hermano Jason. Él dice, buenas tardes, una pregunta. Con base a este versículo, es decir, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí cierra el texto y él sigue diciendo, la doctrina de la predestinación no sería, como dicen, en la primera posición, puesto que Dios no quiere que perezcamos. No quiere que perezcamos. Y sigue indicando, y si Él escoge y predestina a los que van a ser salvos, habría una contradicción conforme a este versículo y otros. Se refiere a segunda de Pedro. Entonces sería en vano ir a predicar, puesto que si predicamos a personas no elegidas, estaríamos perdiendo el tiempo. Y, de interrogación, ¿cómo vamos a saber quiénes son los elegidos para predicarles? Gracias, Dios los bendiga. Este es lo que dice el hermano Jason. Lo que decía Pastor, este es la síntesis, llamamos así, o conclusión de las personas que muchas veces dicen que para la salvación es declarar, hacer una oración, cumplir con una serie de requisitos, incluso muchas veces escucha uno, venga por su abrazo, venga por su bendición, venga por su milagro, todas estas cosas. ¿Qué le podemos ilustrar a esta inquietud muy válida y creo que muy ilustrativa para todos nuestros amigos en la audiencia de Fuego AM, Pastor Guillermo? Bueno, pues como su merced lo advirtió y lo discernió muy bien, la pregunta tiene varios tópicos a tener en mente, ¿no? A tener en cuenta. Yo quisiera decirle a nuestro querido oyente Jason que podemos primero analizar el contexto de la carta del apóstol Pedro, que es una carta que nos está hablando acerca de los falsos maestros y nos está hablando también en su segunda epístola acerca, ya en este capítulo 3, de los que dudan respecto al plan de Dios en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y porque no viene cuando ellos creen que debiera haber venido, es decir, que la venida del Señor, como se anuncia que está cerca y que es inminente, entonces que como no ha venido, entonces es porque ese anuncio es un anuncio falso. Entonces, en ese contexto es que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, debemos entender esto dentro del contexto de la carta y dentro del contexto también del plan de salvación que empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor lo que está diciendo es que en efecto, el Señor no vendrá antes de que todos los predestinados entren al reino mediante el recibimiento del Evangelio a través del don de la fe y el don del arrepentimiento que Dios otorga a los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo.
Entonces yo le diría al hermano Jason que si, si la salvación dependiera de nosotros, si la salvación estuviera en nuestras manos, es imposible que ni uno solo se salvara, porque la escritura muchas veces, mil veces está diciendo que el hombre está muerto en delitos y pecados y que solamente está siguiendo el dictamen de su corazón caído y engañoso, porque cada instante todos los pensamientos del hombre son contrarios y van en contravía de buscar a Dios. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos dice claramente, bueno, no hay ni uno. Dice, todos, absolutamente todos se desviaron. Ninguno busca a Dios, ninguno quiere a Dios. Esa es la condición caída del hombre. El hombre por sí mismo, hermano Jason, no puede volverse a Dios. La escritura lo dice clara y francamente. Le dice, es necesario nacer de nuevo. Y el nacimiento de nuevo no lo propicia ni lo genera un hombre muerto en pecado. El único que da un nuevo nacimiento es Dios. Entonces, cuando Dios dice que Él retarda su venida, es porque los escogidos deben entrar todos al reino y solamente vendrá el Señor Jesucristo cuando ya todos los escogidos hayan sido encontrados a través de la predicación del Evangelio. Y entonces, hermano Jason, ahí abordamos el tema del Evangelio. En las Sagradas Escrituras, la predestinación no enseña que debemos predicarle solo a los predestinados. Más bien nos enseña es que debemos evangelizar a toda criatura. Y usted mismo nos da la razón, y es porque nosotros no sabemos ni debemos pretender saber quiénes son los predestinados. Eso depende de Dios y Él lo decretó antes de la fundación del mundo. A nosotros nos corresponde es predicarle a cada criatura, y en la medida en que predicamos a una criatura que ha sido llamada, que ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo, esa criatura escuchará la voz de su pastor y salvador Jesucristo, oirá su voz y lo seguirá. Entonces yo quisiera saber, querido hermano Jason, si usted cree que usted puede convencer a un pecador para que sea salvo, si usted ora para que las personas se conviertan. Entonces yo creo que usted no cree lo primero, pero sí cree lo segundo. Es decir, que usted no cree que usted es capaz de convencer a un pecador para que se convierta, ni usted es capaz de salvar un alma. ¿Cierto que usted no cree eso, hermano Jason? Pero usted sí cree y ora por la conversión de los pecadores. ¿Y usted por qué ora por eso? Ah, bueno, porque sabe que es Dios el único que puede convertir a un alma pecadora y liberarla del imperio del pecado y romper el yugo y las cadenas que lo atan. Pero Dios es el único que lo hace y lo hace soberanamente. Entonces nosotros lo que debemos hacer es predicar a toda criatura, porque nosotros no conocemos quiénes son los predestinados. Predicamos a toda criatura, y el que cree y se arrepiente genuinamente, sabemos entonces que ha sido por la obra de Dios que Él ha querido desde antes de la fundación del mundo preordenar para que esa persona sea salva. Y también, en segundo lugar, seguimos orando y oramos con la confianza de que Dios también haya preordenado nuestra oración como un medio a través del cual otra persona va a llegar a conocer el Evangelio y ser salvo. Entonces nosotros debemos orar con esa esperanza, debemos orar porque no sabemos quiénes son los predestinados, y oramos con la confianza de que sí hay unos predestinados y el Señor los va a rescatar. Predicamos el Evangelio a toda criatura y nos da mayor aliciente saber
que nosotros no podemos salvar a nadie, pero Dios sí ha predestinado a unos para salvación y podemos encontrarlos mediante la predicación del Evangelio. Eso nos llama a predicar con mayor fuerza y con mayor fervor y con mayor confianza el Evangelio para encontrar a los escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces tendríamos que ver todo el contexto, querido hermano Jason, y yo le animo a que también se cuestione usted un poquito qué hacemos con todos esos textos que hay en la Sagrada Escritura donde se habla de los predestinados para salvación. Es que ahí es donde debemos de ser también objetivos y ver que hay muchos textos muy claros que nos hablan acerca de la elección que Dios hace desde antes de la fundación del mundo, de la preordenación, de lo que dice Pablo, que a los que antes conoció a estos también llamó y los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, tenemos que ser honestos con esos textos, porque son pruebas bíblicas irrefutables. Nosotros no podemos echar por la borda todos esos textos que nos están diciendo que en verdad Dios por su gracia es que escogió y predestinó, porque de lo contrario, toda la humanidad caída está totalmente inhabilitada de volverse a Dios. Y piense por un momento, querido hermano Jason, si fuera el hombre el que decide ser salvo, entonces el poder de salvación está en el hombre. Y Efesios nos dice que es por gracia para que nadie se gloríe. Entonces, si yo soy el que genero la salvación, si yo soy el que decido si me salvo o me condeno, entonces la gloria es para mí. Entonces debemos tener todo el panorama completo, querido hermano Jason, para de esa manera entender que en efecto la doctrina de la predestinación es más consecuente y entendible con la realidad de lo que es nuestra condición humana caída y de la manera como Dios ha diseñado su plan de salvación mediante la muerte del Señor Jesucristo y la proclamación del Evangelio a toda criatura. Gracias, Pastor Guillermo, por esa respuesta y también a nuestro hermano Jason por el planteamiento y la inquietud. Y mire, Pastor, que hay otra serie también de inquietudes. Hay una inquietud de nuestra hermana Luz Estela y me parece muy, muy importante toda vez que a veces como que no entendemos el propósito o el fin de la predestinación. Ella dice: respecto al programa de El Impulso sobre la predestinación, tengo una inquietud. ¿La predestinación también tiene lugar en nuestras vidas? O sea, con lo que cada uno va a vivir. ¿O es solo para los que son escogidos en el plan de salvación? Parece interesante la pregunta, Pastor. Bueno, muy bien. Dios, hermana Luz, está al control, Él gobierna, como dicen los salmos, Jehová reina. Así que mi hermana, la doctrina de la predestinación, hablándola en términos de una definición de todo lo que esta doctrina abarca y cómo debemos entenderla, quisiera planteársela de esta manera. Dios desde la eternidad, por su santo y sabio consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia a la libertad de sus criaturas, ni quita la libertad, ni la contingencia de las causas secundarias. ¿Eso qué significa en términos prácticos para la pregunta que usted nos hace, querida hermana? Significa que Dios tiene todo dentro de su señorío y de su soberanía contemplado en sus santos y eternos decretos. Y Él contempla
todo en esos decretos para que finalmente se haga lo que Él ha querido establecer desde antes de la fundación del mundo y que se cumpla de manera inalterable. Entonces, nosotros encontramos en los Salmos que Dios nos ve a nosotros desde las entrañas de nuestra madre cuando fuimos formados allí en el vientre de la madre y que Él entonces determinó también cuántos cabellos vamos a tener en la cabeza. Él también, dice la escritura, determinó cuántos días vamos a vivir, dónde vamos a vivir, etcétera, etcétera. Eso no, esos aspectos no los elegiste tú ni los decidiste tú, dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, en qué lugar ibas a vivir de este mundo, en qué época, nada de eso, todo lo decidió Dios soberanamente y Él lo preordenó eternamente desde antes de la fundación del mundo. Entonces, entonces todo ser humano, tanto los incrédulos como los creyentes, están dentro de esa preordenación de Dios para su gloria. Y como te acabo de decir, Dios lo hizo sin hacer violencia a la libertad de sus criaturas, ni quitar la libertad ni la contingencia de las causas segundas. ¿Eso qué significa, hermana? Que aquí entramos en la gran sabiduría y omnipotencia de Dios. Dios sabiendo cuáles iban a ser nuestras obras, cuáles iban a ser nuestras decisiones, todo eso Él lo va organizando, Él lo va ordenando para que todo llegue a ser conforme al plan que Él tiene. Y permítame volverle a insistir en Hechos capítulo 4 porque es que es muy claro. Él dice que Él organizó todo lo que sucedió, todo lo que hizo Herodes, todo lo que hizo Poncio Pilatos, toda la traición de su discípulo Judas, todos esos detalles estaban preordenados, dice, para que todo se hiciera conforme a tu consejo que habías antes determinado que sucediera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y Herodes fue forzado a hacer lo que hizo? No, Herodes hizo libremente lo que hizo. Judas, dice el mismo Señor Jesucristo, que él hizo voluntariamente lo que hizo, pero lo hizo para que se cumpliera la escritura, pero de todos modos es responsable porque él lo quiso hacer de esa manera. Entonces ahí es donde está el gran misterio del poder, de la omnipotencia, de un Dios soberano, un Dios verdadero. Nuestro Dios no es un Dios limitado, es un Dios que sabía todas las contingencias, todas las variantes, todas las situaciones que se daban, las que no ocurrirían, y conforme a eso ordenó y decretó todas las cosas para que cumplieran su propósito y su voluntad. Entonces, todas las cosas el Señor las ha preordenado, pero no ha violentado nuestra libertad, ni ha violentado ningún tipo de contingencia que pueda darse a través de una decisión que nosotros tomemos. Eso es la gloria del poder y de la sabiduría de Dios. Él es nuestro Dios, hermana, y Él es el único que puede hacer todo eso. Pero lo consolador, hermana, es que el universo, ni tu vida, ni mi vida está a la deriva. Él, el Señor, está al control, Él reina y Él lo hace porque Él estableció un plan y nosotros estábamos incluidos en este plan, todos los seres humanos, y Él entonces fue quien decidió cada situación, cada cosa que íbamos a vivir, dónde íbamos a nacer, qué padres íbamos a tener y todas las cosas para que todo se diera conforme a su plan maravilloso y todo finalmente desembocara en su gloria. Entonces, ese es el gran misterio que nosotros debemos mantener en tensión, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Son dos cosas que humanamente
no son muy difíciles de reconciliar, pero que están en las Sagradas Escrituras y que es la única manera de entender y reconocer que el Dios verdadero no puede ser un Dios, permítame y perdóneme la expresión, un Dios hecho a nuestra medida, un Dios de juguete, como comparar a Dios como con nosotros mismos, que no es capaz de controlar el universo, ¿no? Él controla todo, absolutamente todo. Nuestros días en este mundo están contados, nuestras enfermedades, el Señor también las preordenó, las situaciones difíciles, las situaciones alegres, todo dentro del plan maravilloso y los decretos eternos de Dios. Entonces, hermana, esa es la doctrina de un Dios que es un Dios verdadero, un Dios soberano, un Dios que verdaderamente reina, un Dios que verdaderamente es Dios. Eso sería lo que le puedo decir por lo pronto, mi querida hermana Luz. Gracias, Pastor Guillermo, y a la hermana Luz por su inquietud. Y mire cómo estas preguntas nos ayudan a esclarecer y a que el pastor nos indique y nos oriente lo que realmente indica las Sagradas Escrituras sobre la predestinación. Pastor Guillermo, qué lástima que se nos acabó el tiempo. No sé, pastor, lo digo al aire libre porque he escuchado comentarios inclusive decir que la predestinación no existe en las Sagradas Escrituras. Y pues esto es preocupante, cuando el pastor lo indicaba de la infinidad de textos bíblicos que hablan de la predestinación. Y sobre todo, el pastor estaba denunciando algunos, la infinidad de hechos bíblicos que demuestran precisamente la predestinación. Qué bueno, pastor, que pudiéramos hablar de todos esos textos bíblicos que hablan de la predestinación en un próximo programa, pastor. Sería muy interesante, claro que sí, hermano, tenemos que coordinarlo Dios mediante. Bueno, pastor, para las personas que quieran conocer su plataforma en redes sociales, qué bueno que nos indique a dónde podemos entrar, cómo podemos llegar allá para poder tener acceso a toda este sinnúmero de enseñanzas que el pastor tiene ahí en su plataforma. Gracias, mi hermano Juan. Bueno, nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Gracia Soberana y nosotros podemos encontrarnos en el canal de YouTube Iglesia Bautista Gracia Soberana, y allí van a encontrar muchos de los estudios, de los sermones que también tenemos en nuestra iglesia, y puede también usted ubicarnos en nuestra página web Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana.org, Iglesia Bautista Reformada.org. Y allí están también los horarios de nuestros cultos, por si alguien no se congrega en ningún lugar, para que vaya y nos visite y también conozca nuestra iglesia. Gracias, Pastor Guillermo. Muy buena enseñanza y organizamos para poder dar conclusión o ampliar más, porque hay muchas preguntas acá que ahorita las voy a tomar y de pronto se las hago llegar, Pastor. Pastor Guillermo, Dios lo bendiga. Gracias Amén, por hermano. su enseñanza y por el tiempo que dedica a este programa El Impulso por Fuego AM. Bendiciones. Bueno, amigo, hay muy buenas noticias de este ministerio hermoso de Casa de Amor y Restauración. La iglesia que Dios ha dado para dirigir a los amados pastores Diego García y Liliana Leguizamón. Y miren, hay algo que es una verdadera bendición para todas las personas que lo puedan hacer. Y es la Escuela de Teología de Pensamiento Bíblico. Escuela de Teología de Pensamiento Bíblico. Amigo, allí habrá una serie de maestros, de instructores
sobre la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Tantas cosas para aprender de las Sagradas Escrituras, el estudio de las teologías, de las doctrinas, de la hermenéutica, de la historia bíblica, de todos esos acontecimientos hermosos que se han dado a través de la historia, no solamente bíblica, sino también dentro de la historia del periodo de la Iglesia. De tal manera, amigo, llame al 322-729-1386 para mayor información. Reitero, 322-729-1386. Ahí habrá información. O a las páginas pueden mandar la petición. Y además es porque ya se van a cerrar las inscripciones. Son cupos limitados. Mire, no se pierda que esto es una bendición de Dios, escuchar las explicaciones de las Sagradas Escrituras por personas que Dios ha formado a través de muchos años. Inscríbase, no se les olvide. Escuela de Teología de Pensamiento Bíblico por la Iglesia Casa de Amor y de Restauración. Para mayor ampliación, miren, escuche más información, pero no se les olvide, inscríbase. Este fin de semana tienen con puente para pensarlo y no dejar pasar de lunes. Bendiciones.